Cerremos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Oremos, todos los que vayan de rodillas, por favor, nos acompañan. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, bendito sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos nuevamente, Dios, de nuestra salvación por este día, un día más de oportunidad que nos ha otorgado, Señor. Y gracias, Señor, por su cuidado. De alguna otra manera, Dios del cielo, usted nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, con Mónica y yo para resumir el 4º capítulo de este gran libro, Señor. Sabemos, Dios del cielo, que es inspiración suya, Dios, pero por medio de su sierva, Señor, nos quiere hablar en esta noche. Amén. Gracias, Señor. Acompáñanos, Señor, y denos iluminación de lo alto para poder entender su palabra. Por favor, te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, Mónica, entonces, entramos. empezamos. El 4º capítulo de Patriarcas y Profetas se titula El plan de redención. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus signos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios. Solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaban los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. El consejo de paz, Zacarías 6, verso 13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concedido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 3, el verso 8. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte de la raza culpable.
Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillará y adorará a Dios. Aquí yo pues quisiera como resaltar de verdad qué tan hermoso es nuestro Señor. Qué tan hermoso. Aquí ya empezamos a ver cómo en el consejo que realizaron los ángeles, estaban allí todos esperando, estaban en la expectativa, Miguel. Impresionante cuando uno va leyendo y medio puede divagar en la imaginación de mirar cómo fue ese evento tan cierto, tan magistral. Yo me imagino todo el tiempo que tardó el Padre y el Hijo allí pensando, bueno, no tomar la decisión, porque la decisión ya estaba tomada, ¿no? Pero de igual forma de el Hijo prepararse para venir a este mundo lleno de pecado, ¿no? Sí, es interesante, Mónica, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a entender esto, no? Dice el primer párrafo, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado. Realmente aquí es donde empieza todo, ¿no? Aquí empieza toda la jornada de nuestro Salvador Jesucristo. Y cómo el cielo se llenó de tristeza, ¿no? Al ver que el pecado entró en el mundo, el enemigo de las almas sedujo a nuestros primeros padres a pecar contra la ley del Señor. Nos podemos imaginar en ese instante, ¿no? Cuán terrible fue en ese momento cuando el pecado entró en el mundo. En ese momento podríamos imaginar cuando realmente fue seducido Eva por el enemigo de las almas, y por esa causa, ¿no? El Señor en todos los planes que Él hace siempre lo lleva a la perfección, porque aquí es donde entra nuestro Salvador Jesucristo en el plan de redención. Mónica, me llama mucho la atención un párrafo que leíste, donde dice, sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Qué tremendo, ¿no? Nos podemos imaginar cómo el Señor, Dios Todopoderoso, quizás en ese momento llegó a pensar, ¿entregaré a mi hijo por esta raza? ¿Valdrá la pena? ¿Realmente valdrá la pena poner a mi hijo en sacrificio por toda esta raza caída? Es algo de pensarlo, es algo de analizarlo, realmente ese gran sacrificio que hizo el Padre al darnos a su Hijo, porque Él es el que llevó nuestros pecados, Él es el que llevó nuestras iniquidades, y por eso este capítulo es algo muy especial, porque es el plan de la redención, y como dice más adelante que nadie entiende este amor, y francamente nadie entiende el amor de Dios, nadie lo entiende. Tuvo que someter a su Hijo a un sacrificio duro a causa del ser humano, a causa de nuestras rebeliones, nuestros pecados. No sé, ¿tienes algo que comentar? Adelante, Mónica. Pues es que nuestra condición humana podemos imaginar cómo sería de difícil para Dios Padre tomar la decisión de entregar a su Hijo, ¿no? Y bueno, en nuestra condición humana nosotros no podríamos llegar a hacer eso, ni siquiera aún por un mismo familiar, ni siquiera aún por otro hermano. O sea, nuestra condición humana es tan pequeña, tan nada, que por eso se nos dificulta entender ese amor desbordante que Él y su Hijo tiene por nosotros. Solamente cuando nosotros empezamos a experimentar
la relación íntima, estrecha con nuestro Señor Jesucristo, es donde verdaderamente empezamos a descubrir verdaderamente que nosotros primero no sabemos amar, no conocemos ese concepto tan ampliamente. Si lo ponemos en una balanza, pues nosotros no sabemos nada, ¿no? Y empezamos a ver la manifestación de Dios, su entrega absoluta, su desdén por la raza humana, y aún así la entrega absoluta que dio al entregar su Hijo por nosotros, ¿no? Cuando entonces logramos entender verdaderamente eso, vamos abriendo las puertas a nuestro ser para que pueda medio comprender y entender y a la misma vez experimentar ese amor en nosotros mismos, ¿no? Como nosotros, siendo pecadores, yendo con un corazón quebrantado y contrito, lleno de arrepentimiento, encontramos auxilio en nuestro Señor. Aquí, en el siguiente párrafo, habla algo muy lindo, porque de verdad, pues sabemos que cuando la ley se quebrantó, pues el ser humano perdió esa comunicación directa con Dios Padre, ¿no? Y cómo el Hijo empieza a ser el mediador, empieza a ser ese puente maravilloso por el cual nosotros podemos ir al Padre. Dice así: Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando al mundo así. Nos refiere una cita bíblica, 2 Corintios 5:19. Yo la tengo acá, la voy a compartir. Repito, 2 Corintios 5, el verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Cómo tan hermoso el Señor está desde ese día 1, tratando de reconciliarnos con nuestro Padre Creador, ¿no? Cómo Él está allí mediando y haciendo su labor, y aún la sigue haciendo. Y pues dice que no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, pues Él está más que dispuesto a perdonarnos si nosotros acudimos a Él. Sigue el texto de Patriarcas y Profetas, dice: el hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. Y nos refiere la cita bíblica 1 Juan 3:2. Entonces, ahí empieza un poco a describir cuál era el plan de redención, cómo se puso en marcha desde la caída de Adán y de Eva, ¿no? Amén. Yo quería compartir contigo una cita bíblica que se encuentra también ahí cerca, 2 Corintios 5:21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo labor, y tremendísimo en esta expectación, como el Señor perfeccionó completamente bien el plan de redención. Y simplemente quería redactar algo, ¿no? Estábamos hablando del amor que, como seres humanos, que nosotros sentimos hacia el prójimo, y nosotros somos, de hecho, el amor que nosotros ofrecemos es un amor egoísta. Es un amor que simplemente, si yo doy amor, muchas de las veces espero amor, no, es un amor muy egoísta, tiene que tener algo a cambio. En esto no, el Señor no es que el Señor tiene amor, sino que el Señor es amor. La naturaleza, su carácter es amor, definitivamente, ¿no? Y esa es la condición de nosotros, y es ahí donde realmente el ser humano ha fracasado, porque hay un dicho que dice, y eso es cierto: uno no puede dar lo que no tiene.
Entonces, si no hay amor en mi corazón, yo no puedo ofrecer amor. Entonces, en sí el ser humano es tan egoísta, porque lo que ofrecemos siempre deseamos tener algo en cuenta al respecto. Pero aquí nos damos cuenta que realmente el Señor, que no había conocido pecado ninguno, Él tomó nuestra condición. Se hizo hombre a causa nuestra, se hizo hombre por nosotros. Y esa se llama amor, un amor que el mundo entero no lo ha entendido, porque no ha entendido el sacrificio que hizo el Hijo de Dios por toda la raza caída que habita sobre la faz de la tierra. No sé si tienes algún comentario, adelante o seguimos. No, estoy completamente de acuerdo contigo con el concepto que tienes, porque pues nosotros de la única forma que, vuelvo otra vez y reitero, medio podemos contemplar y entender el amor del Señor es a los pies de Él. Fuera de Él solamente somos egoísmo, esperando siempre algo a cambio, y bueno, ese no es el amor genuino, ese no es el amor ágape que el Señor nos quiere enseñar y está más que dispuesto a entregarnos. Continuando con el párrafo, dice: el único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, le escucharon cuando les dijo que debería bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra, para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero pocos le recibirían como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y, humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para que pudiese socorrer a los que iban a ser tentados. Hebreos 2:18. Cuando hubiese terminado su misión como sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pasarán sobre él, tendría que sufrir angustia del alma, y hasta su Padre ocultaría de él su rostro. Los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Aquí quisiera pararme un poco porque de verdad que, wow, es impresionante. O sea, nuestro Señor Jesucristo, de verdad que este es un tema que me llega bastante, porque cuando uno lo conoce, Miguel, uno puede ver, no sé si está bien dicho, pero creo que es así, lo miserable que somos. No quiero ofender a nadie, pero yo me siento así. Así es. De cómo nuestro Señor vino a este mundo en condiciones iguales que cualquier hombre, sin mancha de pecado, claro está, y sufrió tantas cosas solamente por amor, porque Él no quería que nosotros nos perdiéramos, Él quería recuperar lo que se había perdido, Él quería implantar su bandera de triunfo ante lo que Satanás estaba apoderado. Es hermoso, y vemos de que no solamente hubo sufrimiento, hubo agonía profunda en el cielo. Y
los ángeles mismos estaban como desesperados y no podían ellos ni imaginar cómo iba a ser como ese desprendimiento de Dios Padre Creador para con su Hijo. No sé si quieres aportar algo más, Miguel. Sí, yo creo que sí, Mónica, que hay mucho por aportar, ¿no? Como que hay bastante tela para sacar. Fíjate que me llamó mucho la atención donde aquí, cuando nuestro Salvador le dio a entender a sus santos ángeles que tenía que venir en esta tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte, es tremendo, ¿no? Y se impondría entre el pecador y la pena del pecado, ¿no? Qué tremendo. Sintió agonía y vergüenza. Ah, bueno, y lo otro no, es todo lo contrario. Si leemos en Isaías 14:13, la exaltación del enemigo de las almas, aquí nos damos cuenta que nuestro Salvador Jesucristo se humilló por venir a este mundo. Lo contrario, el enemigo de las almas, el enemigo de las almas siempre desea la exaltación. ¿Ok? Aquí nos damos cuenta de dos caracteres muy distintos y yo creo que deberíamos de analizar, profundizar estos dos caracteres. Nuestro Señor Jesucristo se humilló siendo Dios, siendo el que crió el universo, y Satanás no. A Satanás le gusta la exaltación, le gusta todo lo que ofrece. Bueno, en fin, no, pero no quiero ir un poquito más allá sin antes leer Isaías 14:13 y 14. No sé si te gustaría leerla. Sí, claro, estoy acá cerca. Isaías 14, 13, verso 30. no, 13, verso ok. 13 y 14. Ok, ajá, lo tengo. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. No, perdón, ¿No? ¿Qué tienes? Dime. No, es Isaías 14, Ah, 13. ok. Ah, ok, leí, disculpen hermanos, leí mal, leí Isaías 13, 14 y es 14, 13, discúlpenme. Am, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte. Amén, el 14 también, ¿sí? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow, wow, qué tremendo, ¿no? Aquí nos damos cuenta cómo el Señor inspiró a la pluma inspirada redactarnos realmente cómo fue la condición de nuestro Salvador Jesucristo. Se humilló y vino en este mundo. Y nos damos cuenta lo contrario del enemigo de las almas, cómo Él deseó ser Dios y lo sigue haciendo a través del tiempo. Lo sigue haciendo en este mundo. Todos aquellos que no han entendido el plan de la redención, todos aquellos que no han entendido ese sacrificio que hizo el Cordero de Dios desde que el mundo fue creado, no nos damos cuenta que le estamos dando exaltación a Satanás, el enemigo de las almas, aquel que corrompió todas las cosas que eran puras, santas desde el cielo. Pero, queridos hermanos, amigos, el propósito de este estudio es revelar realmente el carácter del enemigo de las almas y el carácter de Cristo. Realmente ver y tener un entendimiento realmente basado en los escritos de que los caracteres son muy distintos, diferentes. Cristo Jesús anda buscando hijos e hijas en este mundo que se humillan, que realmente no ven, que no puedan ver este mundo como si fuera un mundo realmente que pueda ofrecer todo, porque el Señor Jesucristo vino en servicio a la humanidad. Y por lo cual, queridos hermanos, Mónica, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, todos nosotros el Señor nos ha llamado a servir, no a exaltarnos, no en ese punto de liderazgo que creemos que nosotros somos los número uno.
o que porque Así es. sabemos todo, podríamos decir que porque sé todas las cosas, tengo, podría decir que tendría entendimiento en todas las facetas de la palabra del Señor, y no es así, queridos hermanos, no es así. El Señor anda buscando que nos humillemos delante de Él, porque esa es la actitud que el Señor desea para cada seguidor de Cristo. Amén. No sé si gustes agregar Amén. algo más o seguimos adelante. Quería compartir el texto bíblico de Isaías 53, del verso 3 al 7, donde nos describe pues todos los dolores, todo lo que iba a tener que padecer nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Acabamos de leer que la pluma inspirada nos deja claro de que ya en las alturas de los cielos nuestro Señor Jesucristo sabía puntualmente todo lo que iba a pasar, ¿no? Y aún así, con ese conocimiento claro, dijo: sí, yo voy a ir, sí, soy yo. O sea, no desistió, y son cosas terribles. Quiero leer aquí Isaías 53, repito, del verso 3 al 7, que dice así: Amén. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermoso, de verdad, ver cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo fue, cada vez que yo leo esto a mí hasta se me eriza la piel, de verdad, y no es como por sensación, sino que es como por dolor, de poder nosotros ver todo lo que Él padeció sin merecerlo. O sea, donde fuéramos nosotros que hubiéramos tenido que pagar eso, yo creo que ninguno libremente se ofrecería a hacerlo, ¿no? Y el Señor lo hizo, de verdad. Hay tanto por aprender de Él, y cada día con estas hermosas gemas que encontramos tanto en la pluma inspirada como en la Sagrada Biblia, pues conocemos mucho, mucho más, y nos damos cuenta que nos falta muchísimo, o yo me doy cuenta de que me falta muchísimo para reflejar el carácter de Cristo, pero el Señor sabe de que estamos en la lucha, de que no queremos desistir, de que queremos seguir firmes de Él, de su lado, y con el poder de su Santo Espíritu. Amén, Mónica, y eso es cierto, ¿no? Nos damos cuenta que nos falta mucho, ¿no? Y andamos en este camino de aprendizaje. Dice bien la palabra del Señor que no hay nada bueno en cada uno de nosotros. Y yo creo que de esto se trata estos estudios, reconocer que en cada ser humano no hay nada bueno. Quiero llevarlos ahí cerca en Isaías 1, en el capítulo 1, versos 5 y 6, dice así la palabra del Señor. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida de hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermoso, queridos hermanos, amigos, Mónica, el Señor en esta tarde, lo que Él desea que reconozcamos, que en cada uno de nosotros no hay nada bueno. Estamos llenos de maldad, y gracias a Dios por este plan de redención. Gracias porque ese amor incomprensible no nos ofreció a su Hijo.
porque en el ser humano francamente no hay nada bueno, pero hemos encontrado paz, hemos encontrado armonía y sobre todo, Mónica, hemos encontrado esperanza en Cristo Jesús, que es Amén. nuestro Salvador. Amén, amén. Adelante, no sé si seguimos. ¿Quieres aportar algo más? No, quiero seguir porque lo que viene está maravilloso. Los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de redención. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles, y ellos habrían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. Asimismo, los ángeles habrían de ser espíritus auxiliadores, enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Guardarían a los súbditos de la gracia del poder de los malos ángeles y de las tinieblas que Satanás esparciría constantemente alrededor de ellos. Cuando los ángeles presenciaran la agonía y la humillación de su Señor, se llenarían de dolor e indignación y desearían librarlo de sus verdugos, mas no debían interponerse para evitar lo que viniera. Era parte del plan de la redención que Cristo sufriese el escarnio y el abuso de los impíos, y Él mismo consintió en todo esto al convertirse en Redentor del hombre. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él, para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y la tierra. Pidió a la hueste angélica que acordase con el plan de su Padre había aceptado y que se regocijasen en que mediante su muerte el hombre caído podría reconciliarse con Dios. Entonces un indecible regocijo llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia, y el sacrificio del príncipe de la vida por todos los atrios celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Lucas 2:14. Ahora, con una felicidad más profunda que la producida por el deleite y el entusiasmo de la nueva creación, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de la redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Mientras precedía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o el decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final.
Cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, de que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podría ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, Él también podría ser vencido y así se evitaría la redención de la raza caída. Wow, aquí me quiero parar porque Amén. Miguel, de verdad que es impresionante. Empecemos primero cómo los ángeles se ofrecieron de tal forma para evitar, ¿no? Para evitar que nuestro Señor Jesucristo viniera y padeciera. Eso es muestra de que en el cielo realmente se vive esa armonía, ese amor se comprende, se comparte, ese amor tan desinteresado, ese amor maravilloso que todos anhelamos y deseamos en algún momento sentir y hacer parte en el cielo con ellos, ¿no? Después vemos cómo pues se les explica a ellos de una forma magistral cómo va a ser el plan de redención y todo el sufrimiento, la agonía y el dolor y el silencio que se vivía en los cielos pues desapareció, porque hubo regocijo, hubieron alabanzas de ver esa entrega que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por salvar lo que Él había creado, por salvar y volver otra vez a tener esa comunión, el hombre con Dios Padre Creador. Entonces, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Quiero que tú también hables y que también te puedas expresar, porque yo acá de verdad que me encanta este tema, me parece maravilloso y de verdad que es muy lindo, de verdad que es muy lindo, es sumamente especial y sé que todos y cada uno de los hermanos que nos escuchan y nos escucharán entenderán porque pues esta es nuestra base, ¿no? Esta es nuestra base de nuestra fe, a lo que nosotros esperamos y anhelamos todos los días, que así sea con vida o llevados a la muerte, pues nosotros veremos regresar a nuestro Señor Jesucristo en gloria y estaremos con Él. Amén, amén. Es interesante, Mónica, el relato, cómo la pluma inspirada nos relata, ¿no? Los ángeles estuvieron en acorde con el Señor. Los ángeles tenían el deseo también de entregar su propia vida por la raza caída, ¿no? Pero más sin embargo, ellos no tenían ese gran valor que fuera acepto ante el Padre, que en la vida de cada uno de ellos podría salvar la humanidad, más que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue quien realmente tenía ese, tenía el precio del pecado, tenía eso para pagar el precio del pecado requerido, ¿no? Y nos damos cuenta de que como los ministros de Dios, los ángeles, ahí estuvieron pendientes de todas las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y sabes que quería leer algo y se me hace de muy importancia, la verdad acerca de los ángeles. Un libro que dice muy precioso, dice así: la noticia de la caída del hombre se fundieron por el cielo, todas las arpas enmudecieron, los ángeles depusieron con tristeza sus coronas, todo el cielo estaba conmovido, se celebró un concilio para decidir qué se haría con la pareja culpable. Esa se encuentra en Review Herald 40 y sigue diciendo: la ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona.
Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la consecuencia de muerte, con el fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón. Hermoso, hermoso, hermoso. Como nuestro Señor Jesucristo intervino hacia el Padre, de que Él mismo iba a entregar su vida por el perdón nuestro, queridos hermanos. No hay un precio grande que el ser humano pueda pagar por esta redención. No hay precio. Simplemente es algo gratuito que está allí para cada ser humano que decida aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Y por otro lado, Mónica, me llama mucho la atención de cómo el propósito de Satanás tuvo éxito en ese punto. Porque él había dicho de que si podría hacer que el Hijo de Dios dejaba la más elevada posición en el cielo y venir en este mundo, en este mundo caído, ya lleno de pecado, entonces él tendría la máxima oportunidad para que el Hijo de Dios pudiese caer, así como lo hizo con Adán y Eva. No sé, ¿tienes algún comentario al respecto? No, que quería decirte que, y lo hizo, o sea, tentó a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con los hermanos San Mateo 4, vamos a leer del verso 2 hasta el 11 rápidamente, para que nos demos cuenta de que lo hizo y cómo nuestro Señor Jesucristo pues salió victorioso en cada una de las pruebas en las que Adán y Eva pues fracasaron, y la gran mayoría de los seres humanos fracasamos, que sabemos que es en el apetito, que sabemos es en la influencia de la palabra, de las mentiras, las maquinaciones, y bueno, en otras cositas pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo puso bandera de triunfo, porque Él vino a demostrarnos de que sí se podía y de que con la fortaleza, fortaleciéndonos con Él, podríamos lograrlo, ¿no? Amén. Entonces, Amén. dice así: y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Allí estaban los ángeles cumpliendo el cometido que la pluma inspirada nos está compartiendo en esta tarde, y que aún ellos lo siguen haciendo con cada uno de los hijos que queremos seguir al Señor, que queremos buscar esa reconciliación, que queremos buscar ese carácter de Cristo en nosotros, que queremos ser fortalecidos día tras día para nosotros poder vencer el pecado, pero no por nosotros mismos, sino por la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él se fortaleció en el Padre, bueno, nosotros debemos de continuar con esa cadena y fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo, porque solamente a través de Él es que podemos nosotros lograr vencer el pecado. Por nosotros mismos no podremos. Amén. Quería compartir una cita, dice así: Satanás había declarado a sus ángeles asociados que vencerían a Cristo en el aspecto del apetito. Esperaba vencerlo en su estado débil,
Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigirlo personalmente la guerra. Oye, qué tremendo, Mónica. Tremendísimo. Este trabajo asumió él mismo, lo asumió Satanás mismo, porque solo le quedaba una cosa: vencer o ser vencido. Pero en esta tarde, queridos hermanos, amigos, Mónica, le damos honra y gloria a nuestro Padre eterno, porque venció al enemigo de las almas en ese 40 días de ayuno. Y en ese 40 días que fue tentado, el Señor pudo vencer al enemigo de las almas. Eso nos quiere decir, queridos hermanos, que también nosotros, pero por medio de Cristo, que quede bien claro, solo que Cristo vive en cada uno de nosotros podemos vencer los dardos del enemigo. De otra manera, queridos amigos, hermanos, no podemos combatir con el enemigo. Cuenta propia, como seres humanos, estamos perdidos, más que solo en Cristo podemos hallar victoria. Adelante, Mónica. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concedido para sí su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. En medio de su remordimiento y angustia, pidieron que la pena no cayese sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, que más bien cayera sobre ellos y su descendencia. Se les dijo que, como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podría aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustarse al hombre en su condición caída. Pero el Hijo de Dios, que había creado al hombre, podía expiar su falta. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás, y el que es de algunos vencidos es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán sería recuperado por el segundo. El profeta dijo: «Oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero». Miqueas 4:8, y el apóstol Pablo dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida, Efesios 1:14. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. El Señor que formó la tierra y el que la hizo y la compuso, no la crió en vano para que fuese habitada la crió. Ese propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y del dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos,
Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37, 29. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Mientras fuera inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor, pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y solo la expiación de Cristo podía salvar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunión directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. En esta forma se le revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana, desde el tiempo en el que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. Se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. Los crímenes aumentarían en las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. La vida del hombre sería cortada por su propio pecado, disminuiría su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miserias. Mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarían para apreciar las grandes verdades del plan de redención. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. Supliría a las necesidades de todos los que fuesen a Él con fe, y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y se guardarían incolumes en medio de la prevalencia de inequidad. Amén. Amén. Precioso. Bellísimo. Sí. Yo creo que, Mónica, Sí, adelante. Esta es la invitación. Esta es la invitación que hace el Señor, que llama a cada uno de aquellos que nos sentimos pecadores a reconocer que Él pagó un precio muy grande por la salvación humana. Yo creo que este es la materia más grande que debemos de estudiar, ¿no? Claro, conjuega con todo. Esto es el punto de partida de todo. Que el Señor Jesús llama a cada habitante que habita en la tierra a que lo reconozca como el Señor y Salvador de este mundo, que vino en este mundo y entregó su vida por cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados. Y qué bella invitación, ¿no? Preciosa invitación que hace el Señor. Y no sé si gustas compartir Apocalipsis 3:20, que el Señor está haciendo un llamado a cada habitante que habita sobre la tierra, especialmente con cada uno de nosotros. No sé, antes de eso, ¿querías comentar algo? No, voy a leer la cita bíblica que me encanta, es muy hermosa. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Qué hermoso, de verdad. Amén. La invitación que el Señor nos hace para que nosotros lo conozcamos, vayamos a Él. Ay, ¿qué te puedo decir, Miguel? Es una experiencia que solamente cada uno de nosotros debe experimentar, valga la redundancia, porque no se experimenta ni se aprende pues porque nos contemos o nos compartamos las experiencias. Tiene que ser que cada uno en su propia carne pueda experimentar eso tan maravilloso que es conocer a nuestro Señor y entender y comprender cuál ha sido desde el principio el plan del Señor.
y que nosotros durante toda nuestra existencia le hemos dado la espalda a ese mensaje, a ese sacrificio vivo que Él hizo por cada uno de nosotros, pero cuando llega este mensaje, con esta invitación, como lo dice Apocalipsis 3:20 que lo acabé de leer, Él toca nuestras puertas y nosotros le abrimos en algún momento de esas muchas veces que toca, porque encima el orgullo y ese corazón de piedra que tenemos, después nos damos cuenta que el Señor no nos ha llamado ni una ni dos, han sido un sinnúmero de veces que a lo largo de nuestra vida lo ha hecho, pero hasta que por fin su Santo Espíritu hace doblegar ese corazón lleno de orgullo con esa coraza llena de tantas cosas malas, por no decir otra palabra fea de basura, digámoslo así. Es maravilloso cuando se le da ese espacio a nuestro Señor y nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos, nuestros sentimientos, nuestros sentidos son abiertos todos para el Señor. Y pues bueno, esa de verdad es la invitación para todos y cada uno de nosotros. Si el Señor ya ha tocado nuestras vidas y estamos caminando con Él, pues seguir haciéndolo con su poder, con su gracia, fortaleciéndonos cada día con Él, puesto de que sabemos que el enemigo no descansa y está cada día maquinando cosas nuevas, decimos nuevas, pero él solamente cambia la estrategia y a la final la misma trampa es igual, ¿no? Y nosotros como tontitos caemos allí con eso y él se regocija cada vez que nosotros caemos, pero nosotros debemos levantarnos y estar sujetos a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Claro que sí, Mónica. Yo creo que el orgullo del ser humano ha hecho que el ser humano viva en su corazón el peor cáncer que habita sobre la faz de la tierra. El orgullo es el peor de las enfermedades que hay. Como dijo Mónica, yo creo que y creemos que la invitación que hace el Señor es que podamos venir a los pies del Señor con todas las cargas que hemos de traer, todas las cargas. El Señor sabe que hay en cada corazón y el Señor quiere que nosotros nos despojemos de todas esas cosas que nos perturba todo el tiempo, que no nos hace contemplar al Señor. ¿Me buscas Mateo 11:29? Mientras leo unos párrafos aquí interesantes. Claro. Dice así: Jesús miraba a los congojados y de corazón quebrantado, aquellos cuyas esperanzas habían sido defraudadas, y procuraba satisfacer los anhelos del alma con goces terrenales, y los invitaba a todos a encontrar descanso en Él. Con toda ternura decía a los cansados. Ahí puedes entrar 11:29, Mateo 11:29. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dice así: con todas estas palabras Cristo se dirigía a todo ser humano. Lamentablemente no puedo atenderte en este momento. O sin saberlo. Déjame Todos tu están mensaje. trabajados Tan y pronto cargados. que Todos pueda, gimen te llamaré. bajo el Que la paz peso del Señor esté de contigo. cargas que solo Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si tuviéramos que llevarla solos, nos aplastaría, pero el impecable tomó nuestro lugar. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermoso este pensamiento, Mónica. Si nosotros solo lleváramos el pecado, nos aplastaría. Pero dice la pluma inspirada que el implacable se llevó nuestra carga. Él se llevó y se cargó con toda la carga nuestra. Amén. No sé, ¿quieres comentar algo más, Mónica? Y creo que con esto terminamos el estudio de esta noche. Sí, bueno, lastimosamente pues es una hora muy corta para hablar de este maravilloso tema y nos quedan muchos puntitos allí sueltos, pero me gustaría resaltar el hecho de que nosotros tenemos claro, por la gracia y la misericordia del Señor, que
Nuestro Señor pues no vino a cambiar la ley, ¿sí? Antes, si se hubiera podido cambiar la ley, pues entonces de balde hubiera muerto nuestro Señor Jesucristo, o sea, no hubiera habido necesidad de semejante sacrificio. Y gracias al Señor, pues nosotros hemos conocido estas verdades, pero para muchas personas que de pronto están escuchando, que son visitas o son nuevas en esta verdad, pues los invitamos a que escudriñen por ellos mismos a la Biblia y puedan leer todo el capítulo 4 de Patriarcas y Profetas, donde la pluma inspirada explica muy bien este pedacito y hace énfasis de gran manera de que si hubiera sido podido cambiarse, pues se hubieran evitado muchas cosas, pero no fue así. La ley del Señor es su carácter y como tal no puede ser cambiado ni modificado y nunca se hará así. Por eso nosotros debemos de plasmar los mandamientos en medio de nuestro corazón para que el Señor sea quien habite y regir nuestra vida basada en ellos. Y bueno, no sé si quedará un poquitito de tiempo para leer aquí algo que dice: si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuese necesario que Cristo diera su vida por la raza caída, prueba que la ley de Dios no exonera al pecador de sus demandas. Está demostrado que la paga del pecado es la muerte. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás. Nuestro Señor ya hizo la victoria, nuestro Señor ya hizo su parte, nos ha quedado claro que la paga del pecado es la muerte, lo sabemos, por gloria y honra de Dios lo conocemos esta hermosa verdad. Queda de nuestra parte morir al yo. Esa es la parte que nos falta a nosotros. No sé, Miguel, si estás de acuerdo conmigo, pero el Señor llevó lo más difícil y Él nos invita a que nosotros llevemos su yugo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que nosotros debemos aprender a morir al yo. Es lo que nos corresponde a nosotros para nosotros poder gozar con Él de esa tierra restaurada y hermosa que Él muy pronto tendrá para todos y cada uno de nosotros si le entregamos el corazón, si modificamos nuestros caracteres y nos fortalecemos en Él cada día. Amén, Mónica, claro que sí, muy de acuerdo contigo y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros basado a la ley del Señor. Hay un versículo precioso que se encuentra en Salmo 119, 165, dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¡Qué hermosísimo! Amén. Dice, repito nuevamente, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman, y no hay para ellos tropiezo. Qué hermoso, precioso. Redactaste algo de la ley del Señor, queridos hermanos. La ley del Señor sigue vigente. La ley del Señor, por la ley del Señor seremos condenados para muerte eterna o seremos rescatados para vida eterna. Para nosotros ha sido un placer, Mónica, ha sido un gusto compartir contigo este estudio, valga la redundancia, ha sido de gran bendición en mi vida. No sé, ¿quieres compartir unos 30 Amén. segundos? Yo creo que ya. Yo creo que ha sido para edificarnos a todos. Este es el fundamento de nuestra fe. Es lo que resume el mensaje de los tres ángeles, la justificación por la fe, las reformas, absolutamente todo. Nosotros debemos tener muy claro este maravilloso plan de redención porque es nuestra base para nosotros poder continuar y poder seguir avanzando en lo demás que el Señor nos pide que se haga. Y que nos quede muy claro que la ley nunca ha sido cambiada, ni ha sido abolida, ni fue, ¿cómo se dice? Que pegada en la cruz, algo así he escuchado. No, de verdad que no. El Señor antes vino a magnificarla y vino a mostrar el carácter de su Padre
y que nosotros aprendamos y podamos fortalecernos en Él. Yo también me siento muy, muy afortunada, muy bendecida de que estas verdades hayan llegado a mi vida y de que pueda compartir contigo, Miguel, con la hermana Brenda y bueno, con todos los hermanos que nos escuchan y participan en esta noche con nosotros y los que nos van a escuchar con la ayuda del Señor. Y no, pues nada, sabemos que el tiempo se nos acabó. No sé si quieres que hagamos una oración y finalizamos allí. Le pedimos disculpas al predicador o a la persona que vaya a entrar, que hemos tomado unos minutos de su tiempo, que nos disculpe de verdad. Vamos a orar. Ya, oremos, Mónica, y saludamos a los hermanos y están con nosotros pueden seguir por unos YouTube. 10 minutitos más si quieren, porque el predicador, Miguelito, va a entrar Carlos Quiroz. Se va a demorar 10 minutitos. 10 minutitos más. Bueno, Mónica. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, Mónica. Oremos, saludamos a los hermanos. Si tenemos un himno por ahí, lo cantamos. ¿Qué te parece? Tenemos 10 minutitos más. Perfecto, vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo tan especial, mi Dios, concedido a nosotros, a Miguel y a mí, Señor, para compartir tu palabra. Sabemos nosotros y nos postramos ante ti, Señor, con el conocimiento de que no somos nada y no tenemos absolutamente nada, Señor. Pero por los dulces méritos de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos perdón por todas y cada una de nuestras faltas. Con la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, sabemos, Señor, estos conocimientos tenemos claros, Señor, han llegado a nuestras manos estos libros maravillosos del Espíritu de Profecía y tu Santa Palabra para que sean gemas creciendo en cada uno de nosotros y de los hermanos. Te damos gracias, Señor, porque hemos recibido grandes bendiciones, Señor, en abundancia y pedimos, Señor, por cada una de nuestras necesidades, tanto materiales, físicas, laborales, económicas, Señor, absolutamente todas, pero sobre todo, Señor, nuestras necesidades espirituales, que seas tú, mi Dios, restaurando nuestros corazones, quebrantando cada uno de los grilletes que aún lo atan al mundo, Señor, pues todavía no estamos completos, Señor, para presentarnos ante ti. Ayúdanos en esta lucha diaria, mi Dios, ayúdanos en este caminar, que nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro sentir sea meramente, Señor, por edificarlo a usted, Padre Celestial. Ahora, mi Dios, quédate con nosotros, quédate con los hermanos que van a participar en la cadena y con todos y absolutamente de ellos que nos están escuchando y participando en esta noche. Perdona nuestras faltas y pecados. Todo te lo pedimos y te lo rogamos por los dulces méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.